Hola, queridos Mos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Materia Oscura. Hoy os traigo la historia de una muerte y una resurrección, pero no de una persona, sino de un mar. Algo que ocurrió en un simple parpadeo geológico, y estoy hablando del Mar Rojo. Os cuento, todo ocurrió en menos de 100.000 años, que ya os digo, es un simple abrir y cerrar de ojos en la escala de tiempo de la geología. Y en ese tiempo un mar entero, el Mar Rojo, murió tras una agonía que había sido lenta y larga, pero resucitó después rápidamente, y lo hizo por medio de un cataclismo de proporciones bíblicas. Aquí os explico cómo sucedió todo. ¿Cuándo tuvo lugar este episodio? Pues hace mucho tiempo, hace 6,2 millones de años, cuando el Mar Rojo, sofocado por un calor implacable, traicionado por los propios movimientos tectónicos de la Tierra, pues pasó de estar conectado al Mediterráneo como estaba a ser un desierto blanquecino, una cuenca vacía y repleta de sal. Pero esa muerte duró muy poco, porque una inundación masiva logró cruzar las montañas volcánicas del sur, abrió lo que hoy es el estrecho de Bab el-Mandab y volvió a llenarlo, y lo conectó de nuevo a los océanos del mundo, pero ya no al Mediterráneo, sino que se quedó conectado al Océano Índico. Los hallazgos muestran que la cuenca del Mar Rojo sufrió lo que los científicos llaman uno de los eventos ambientales más extremos de la historia de la Tierra, cuando se secó por completo y luego se volvió a inundar repentinamente, pues eso, hace unos 6,2 millones de años. Esa inundación transformó la cuenca, restauró las condiciones marinas, estableció la conexión del Mar Rojo con el Océano Índico, y esa conexión todavía dura a día de hoy. El origen de esta historia, el origen del Mar Rojo, sin embargo, empezó mucho antes, y tenemos que volver pues, hace unos 30 millones de años. En ese momento, hace 30 millones de años, fue cuando la placa arábiga, la placa continental, la placa tectónica arábiga, comenzó a desgarrarse y a separarse de la placa africana. Imaginaros como una cremallera gigantesca que se abre, pues se fue abriendo una grieta lentamente, y lo que quedaba en medio es lo que se llama un valle de fractura o un rift. Así nació el Mar Rojo, primero como una serie de lagos y luego como un golfo. Y al principio de su existencia, hace unos 23-25 millones de años, el Mar Rojo estaba conectado al Mediterráneo por una especie de desagüe poco profundo justamente en la parte del norte, un sitio donde la vida marina floreció, como dan testimonio los arrecifes fósiles encontrados cerca de las costas de la actualidad. Sin embargo, y a medida que la tectónica continuaba con su danza imparable de masas de tierra, pues esa conexión con el Mediterráneo se fue haciendo cada vez más estrecha, más precaria, hasta que finalmente se cerró del todo. Y al mismo tiempo, el Mar Rojo también estaba bloqueado por el sur, a la altura del estrecho de Bab el-Mandab, y por una cadena de volcanes, y que lo separaba del Océano Índico. De ese modo estaba atrapado, sin que le entrara agua fresca ni por arriba ni por abajo, y además bajo un sol abrasador del desierto, de modo que, ¿qué sucedió? Pues que la evaporación se disparó. Fue algo parecido a lo que pasa si nos dejamos una olla en el fuego y el agua se evapora por completo. Bueno, pues el Mar Rojo era esa olla, pero a una escala continental. Según el nuevo estudio, la situación apuntaba inevitablemente a una catástrofe. Al haber cada vez menos agua, la salinidad se disparó. Menos agua, la concentración de sal es mayor. Se disparó hasta niveles letales. Aniquiló la vida marina, justamente entre hace 15 y unos 6 millones de años. Hay una brecha en los registros fósiles que indica que durante ese periodo pues no hubo vida, ¿no? Que debió terminar por ese motivo. Al final el agua se evaporó por completo y dejó detrás, pues como os he dicho, un desierto de sal y de yeso que en algunas zonas, fijaros bien, llegó a tener hasta 2 kilómetros de grosor. ¿Cómo se documenta una historia como esta? ¿Cómo se hace? Bueno, pues los científicos usaron una serie de técnicas de alta precisión basadas en imágenes sísmicas en 3D del subsuelo, que sería pues como el equivalente a un potente sonar para crear imágenes
con mucho detalle de las capas de roca y de sedimento bajo el fondo marino. Y lo que encontraron fue una disconformidad generalizada, una disconformidad angular, a lo largo de toda la cuenca, que es uno de los indicios más claros de un suceso catastrófico. También hay más indicadores. Como os he dicho, los investigadores analizaron los restos microscópicos de fósiles marinos, de organismos marinos, y se encontraron con un vacío en los registros entre hace unos 15 y 6,2 millones de años, en el que prácticamente no había microfósiles, lo cual indica o bien un ambiente hipersalino e incompatible con la vida, o directamente un desierto ya seco y en el cual ya no queda agua. Pero sin embargo, hace 6,2 millones de años la vida regresó abruptamente, de golpe. Y además lo hizo con unas especies que antes no estaban, con la aparición de caracoles, de bivalvos, que no eran ya especies mediterráneas, sino que tenían su origen en el Índico, con lo cual ya sabían de dónde venía. Y por último, y utilizando, pues ya sabéis, las variaciones de un isótopo radiactivo, en este caso del estroncio, en los océanos, pues los científicos pudieron fechar con mucha precisión el evento. Las capas de piedra caliza justo por encima de la superficie de erosión tienen entre 6,3 y 6,2 millones de años, lo que fija el momento en que se secó y el inicio del llenado de una forma extraordinariamente precisa. Y en este pequeño periodo de 100.000 años, el Mar Rojo se secó del todo y se volvió a llenar. Claro, esto nos recuerda inevitablemente la muerte y resurrección de otro mar, que es el nuestro, el mar Mediterráneo, lo que sucedió, fijaros, casi 1 millón de años después, en el Mediterráneo, durante la llamada crisis de salinidad del Mesiniense, que se extendió entre hace 5 millones y medio y 6 millones de años, ¿no? Bueno, ¿en aquel momento qué pasó? Pues que os recuerdo, porque tenemos vídeos que hablan de eso, pues se cerró el estrecho de Gibraltar, gran parte de la cuenca mediterránea se evaporó, dejó también gruesas y extensas capas de sal y resucitó después de una inundación absolutamente terrible que ocurrió hace unos 5 millones y medio de años, ¿no? Claro, la diferencia temporal es importante. El Mar Rojo se secó por completo y se llenó con agua del Océano Índico cerca de 1 millón de años antes de que el Atlántico volviera a rellenar el Mediterráneo. La historia geológica del Mar Rojo, por lo tanto, no es una anticipación, no está conectada a la historia de nuestro Mediterráneo, sino que es un capítulo anterior y completamente independiente, a pesar de la proximidad, ¿no? Y si el llenado del Mediterráneo fue un episodio impresionante, recordar el agua del Atlántico, imaginaros la escena, el agua del Atlántico entrando a través de Gibraltar con un caudal de hasta 100 millones de metros cúbicos por segundo. Una catarata de 1 kilómetro, porque cuando se vació las columnas de Hércules, o sea, el estrecho de Gibraltar, al vaciarse el mar, había 1 kilómetro, más de 1 kilómetro. Luego, dentro del mar, pues esa profundidad alcanzaba ya más, ¿no? 3, 4, 5 kilómetros, ¿no? Que es la profundidad que tiene el mar. Bueno, pues imaginaros esa catarata de agua con un caudal de 100 millones de metros cúbicos de agua por segundo. Eso es 450 veces el caudal del Amazonas por segundo. Bueno, pues el evento del Mar Rojo, que es el del que hablamos hoy, pues fue igualmente violento. Y en efecto, la inundación que devolvió la vida al Mar Rojo fue un auténtico megadiluvio. El agua que venía del Océano Índico a través del Golfo de Adén se encontró con un punto débil en la barrera de volcanes del sur. Y cuando la presión del océano superó esa barrera, el agua irrumpió con una fuerza enorme en esa cuenca ya reseca, erosionando y disolviendo los depósitos de sal que se habían acumulado durante los 100.000 años que duró la sequía, ¿no? Fijaros, el torrente de ese agua fue tan poderoso que no solo rellenó el hueco, sino que talló un gigantesco cañón submarino de 320 kilómetros de largo, casi la distancia entre Madrid y Valencia, y unos 8 kilómetros de ancho, que todavía hoy es visible en el fondo del Mar Rojo. Una cicatriz geológica que prueba la furia que debió tener el agua al descender hacia esa cuenca vacía, ¿no? Sin embargo, y a diferencia del Mediterráneo, que se llenó, dicen algunos que
el llenado del Mediterráneo pudo durar entre algunos meses y unas pocas décadas, el del Mar Rojo fue más prolongado y, como os he dicho, duró casi 100.000 años, lo cual sigue siendo muy rápido para un evento geológico. ¿Qué ocurrió? El evento no solo restauró de golpe las condiciones marinas y volvió a haber fósiles de criaturas vivas, sino que estableció esa conexión permanente de la que os hablaba antes y vital con el Océano Índico que hoy conocemos y que nutre, pues, por ejemplo, a los famosos arrecifes de coral, ¿no? Estos hallazgos, por lo tanto, añaden un nuevo y espectacular capítulo a la historia de nuestro planeta y consolidan al Mar Rojo como un auténtico laboratorio natural para entender cómo nacen, cómo se expanden los océanos a medida que las placas tectónicas se mueven y se separan, cómo se acumulan enormes masas de sal y, fundamentalmente, cómo interactúan el clima y la tectónica a lo largo del paso de millones de años. Un tema apasionante, sabéis que, aparte del espacio, a mí todos los temas de geología me apasionan enormemente, me parece bellísimo imaginarnos estas películas en cámara lenta que suceden en tiempos de millones de años y que los científicos son capaces de reconstruir de una manera tan gráfica, ¿no? Tan visible, tan imaginable, ¿no? Así que no me queda más que despedirme de vosotros, pidiéndoos, como siempre, que si no estáis suscritos, que lo hagáis, que nos sigáis en las redes sociales y que, como no, nos volvamos a ver en una semana en Materia Oscura. Somos Mu.